tardes. Bienvenidos, apreciados participantes. Marisol, Valmore, un placer volvernos a reencontrar el día de hoy en lo que será este encuentro académico, este encuentro de saberes. Como bien lo venimos desarrollando a través del grupo, la idea de hoy es socializar lo que es su representación gráfica del conocimiento en cuanto a este manual único de cadena de custodia. Como bien pueden ustedes haber evidenciado dentro de la plataforma, les suministré los dos manuales, uno que ya pues está derogado y el manual vigente para que les sirviera de guía. Lo más importante de allí, dentro de esta representación, es poder, dentro de este sistema de cadena de custodia, desarrollar cada una de las fases del proceso, desde la obtención técnica hasta lo que sería la fase de disposición final o de posterior a la disposición judicial. Muy buenas tardes, Marisol. Eh, Buenas tardes, ¿me escucha, profesor? sí, claro que sí, adelante. Ah, perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por su disposición. Eh, no sé si vamos a comenzar ahorita o están todos ya en la sesión. Sí, ya están los dos de siempre. Hay otro compañero por allí. Esperemos que si se conecta, pues se une a lo que es la participación. Mientras tanto, les puedo adelantar que ya los espacios para la carga de la información se encuentran allí. Incluso puse la fecha hasta el 2024 para que no exista ningún problema con la carga del trabajo, para que puedan hacerlo a través del aula virtual. ¿Ok? Se está refiriendo a las tareas que nos ha asignado. Exactamente, hay algunas que ya han cargado, pero igual coloqué el espacio más amplio para lo que será la entrega de la producción escrita que van a tener posterior a este encuentro. Bueno, ante todo, soy Marisol, ya usted sabe, ¿no? Bueno, profesor, en relación a la experiencia que tuve con la realización del trabajo graficado, que en este caso realicé fue un flujograma Ujú. y los respectivos conceptos. Luego de conectar este gráfico con el desarrollo de la composición, la trascendencia de la cadena de custodia para mí aumentó en grado superlativo, porque me di cuenta que cuando analicé cada uno de los principios, no había un lugar en la cadena de custodia que no se reflejara de alguna manera esos principios. Es decir, algo teórico, súper teórico, pasó a constituirse en la ejecución a través de un mecanismo que resulta fundamental porque recordemos que son tres aspectos, ¿verdad? El aspecto que como mecanismo que trata de controlar todos los procesos que se den en relación a la prueba, y quizás para mí lo más importante es esa garantía que va a tener tanto las partes como el sujeto que esté dentro de ese hecho procesal, de que lo que va a llegar al proceso va a ser algo, como llamábamos entre los principios, inmaculado. Eso sería lo que de manera perfectible queremos, ¿no? Entonces, viendo esos aspectos de la cadena de custodia y que sufrieron cambios desde el año 2001, luego en el 2009, luego en el 2012 y posteriormente, pues el que se ha hecho en el año 2017. Ambos me parece que a pesar de que uno haya caducado desde el punto de vista jurídico, tiene un gran soporte teórico porque está muy bien explicado todo el trabajo de campo. Ahí está muy bien explicado lo que cada uno de los especialistas y las disciplinas deben hacer. No sé si va cuantificando mi tiempo porque usted dijo que eran solo 5 minutos, ¿verdad? Tranquila, tranquila, que no hay ningún problema. Bien, entonces es necesario, ¿verdad?, que exista la cadena de custodia porque cuando comienza cualquier proceso, lo ideal es que lo que vaya al proceso esté realmente limpio. Y tan es así que cuando nosotros nos vamos a las fases y que tenemos que hablar de estas fases,
que es la fase inicial, ¿verdad? Que es el momento en que todo va a comenzar, que es la fase de la obtención. Entonces, esa fase de obtención, que tiene distintas formas, ¿verdad? Porque está la obtención técnica, Ujú. está la obtención por, ¿cómo se llama? Aseguramiento, Por aseguramiento, aseguramiento, y cada consignación. una de ellas, y por consignación, lo cierto es que cada una va a tener un procedimiento, lo cual significa que el investigador, porque esta es una fase muy importante para la investigación criminal, es tan interesante que una de las advertencias que se hace en este trabajo de campo es que si el investigador criminal está solo, él tiene que buscar la manera de cumplir al máximo ese manual, porque el hecho de que esté solo no significa de que está a sus anchas. De hecho, el texto dice que aun cuando esté solo y el tiempo, el momento, el lugar sean contrarios para que haya estabilidad en la evaluación, él debe apegarse lo máximo posible a ese manual. Y en caso de que esté acompañado, pues darle las riendas entonces al especialista, al perito, para que éste proceda. Entonces, esa fase inicial, y no por ser inicial, es una fase pasajera, no, esta es la fase que va a dar punto de partida para todo lo demás, porque recordemos que va a haber un eje transversal en cada una de las fases, que es lo que llamamos las figuras continuas. Entonces, como esas figuras continuas van a estar incluidas en cada una de estas etapas, no puede alterarse ninguna de las etapas porque vamos a tener que cuidar lo que se recolectó desde el primer momento y lo que se obtuvo hasta el final que llegue a su destino final. Entonces, esa fase de obtención donde vamos a tener varias formas de obtención, una vez que han sido obtenidas y una vez que han sido resguardadas, porque recuerda que la figura continua es de resguardo, de traslado y de fijación y de transferencia, nos llega la etapa del peritaje. Esto es muy interesante porque en la etapa del peritaje vemos que, bueno, ahí tienen mis diapositivas. Sí, allá se las puse para que les sirva de apoyo. Aquí la Ah, intención bueno, es... pero usted es muy solidario, profesor. No, claro que sí. No, no, no. Aquí no perseguimos a nadie. Al revés, esto es educación de adultos. No, Y bueno, me además encanta que ese la... es el resultado de su investigación y qué mejor posibilidad de tener este apoyo para poder presentar de manera más certera cada una de las intervenciones. Así que Marisol, aquí no hay secretos, aquí está su trabajo Mm, y puede ir apoyándose en él, ¿ok? muchísimas gracias, de verdad que se lo agradezco. Y bueno, por lo menos está allí estructurado lo que he venido diciéndole, pero por supuesto con esta parte académica, ¿no? Con sus flechitas y todo. Pero fíjese, hablando de esta fase inicial, ¿verdad? Y donde cada una de las formas de obtención va a llevar un procedimiento. Esto es muy importante porque esto va a llegar finalmente a esa fase de peritaje, esa fase intermedia, que es una fase fundamental, porque allí van a estar todas las disciplinas que apoyan a esa, suponiendo que se trate, ¿verdad?, de un homicidio o cualquier acto criminal o delictivo, va a llegar finalmente a las manos de el perito, que debe tener la formación y las competencias pertinentes para que logre recibirlo, para que realice toda la investigación y esto va a ser remitido posteriormente a las autoridades o al sitio donde se requiere la presencia de él. ¿Qué es lo que persigue este peritaje? Que no haya nada anárquico, no haya nada eh, informal, sino que las personas que conocen son las que van a determinar en esta prueba, en esta evidencia, la realidad de esa evidencia. Porque, bueno, no sé si puedo citar un ejemplo. Claro que sí. Ujú. Bueno, yo soy médico, Ujú. profesor, yo soy médico especialista en el área de hepática, de trasplante. Y a mí se me llamó como perito en una ocasión porque el paciente que estaba siendo imputado había violado a dos menores de edad. Entonces, la fiscal, ante la enfermedad del paciente, que era un problema hepático, me llama para que yo, como especialista en el área, analice el caso.
Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, yo no estoy por encima del fiscal ni estoy por encima de un juez en el hecho, pero yo digo que ese es el único momento en ese peritaje en que el juez pasa como que a igualarse en cuanto al nivel de importancia, porque el juez o el fiscal dice, bueno, necesito seguir con este caso, pero si no conozco de hígado, pues voy a buscar quien me diga del hígado. Entonces esto es muy interesante, porque yo digo que este es el momento en que todo el mundo tiene que tener la suficiente humildad para ubicarse y darle cabida a lo que es importante. No se trata de que uno sepa más que el otro. Es que esta disciplina y esta fase de peritaje es supremamente importante, porque aquí no puede haber complacencia o lo que llamamos una pluma fácil. Esta es una etapa muy seria donde cada quien va a decir lo que sabe con respecto a ese elemento de prueba. Finalmente, con este caso, dependía de mí si este caso tenía que ir a prisión o a casa por cárcel. Bueno, tuve que estudiar mucho realmente y afinar más mis conocimientos para estadísticamente demostrar que se podía solucionar esto estando él y recibiendo el tratamiento en la cárcel. Y finalmente, pues fue condenado, ¿no? Pero el punto es que quería resaltar lo del peritaje, porque esta fase intermedia es, estoy tratando de resumir lo que yo vi con importancia en cada etapa, pues. Claro que sí, tranquila. Y entonces creo que allí debe llegar todo como se consiguió. Y yo recuerdo que el abogado defensor del paciente intentó que yo hiciera un informe a la ligera y yo le dije que desde el punto de vista técnico iba a hacer lo que me correspondía, sin quitar ni sumar. Bueno, y eso fue para mí una experiencia muy bella, muy interesante desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, ya sabemos que en esa fase de peritación están pues lo de la recepción, lo de la designación y que cada una tiene un procedimiento, ¿no? Y, bueno, está la de la remisión, ¿verdad? Que es la última etapa de remisión, que está allí y cada quien una vez que hace su estudio va a remitir lo que obtuvo del peritaje. Luego tenemos esa fase judicial, que es la evidencia que pasa al poder y se supone pues que ya esto ha debido pasar por distintas etapas que, como bien dice aquí, es el momento en el cual la evidencia pasa a disposición del Poder Judicial y que esa evidencia ha debido tener ese proceso de resguardo y el proceso de exhibición en audiencia. Ya se está acercando ya con esta fase al trabajo que tiene los investigadores, o digamos todo ese trabajo de campo, ya viene desarrollándose para llegar finalmente a una fase final, que es cuando ya la cadena de custodia pone fin al tratamiento de la evidencia dentro de todas las fases por las cuales ya ha pasado. Y bueno, describe todas las formas de cierre. Quería destacar nuevamente las figuras de continuas, porque desde el principio hasta el final deben ser resguardadas, deben ser trasladadas, y lo de la transferencia, que es el paso de la evidencia de un especialista o de una disciplina a la otra, ¿no? Y es sumamente importante porque tampoco puede haber allí contaminación. Finalmente, eh, quería decirle lo que al principio le comenté en cuanto a los principios. Y yo considero que ha sido una experiencia muy grata porque cuando leí todos los principios y profundicé en ellos a través de la composición, yo dije, bueno, ¿qué quiero de la prueba? Que esa prueba primero es necesaria, que sirva para todos los que están, para las partes, lo que llamamos el principio de la comunidad, ya no le pertenece a nadie, pero quiero que también esa prueba sea lícita, ¿verdad? Sea formal, que empiece allí a aflorar el principio de legalidad, uno de los principios más exquisitos del derecho, y, por supuesto, el principio de la inmaculación. Pero viéndolo así, yo me di cuenta que son todos los principios
Porque en el momento que yo tengo un hecho delictivo o cualquier hecho que deba probar, entre ese hecho y la pretensión que yo pueda tener, hay un intermedio que se va a desarrollar en función a la verdad, porque no es lo que yo quiero, es lo que dicta la ley, es lo que se debe hacer. Entonces, al unir los hechos, las evidencias, en el medio está todo ese razonamiento lógico y para ello tenemos nuestras normas, pero como se dice, no hay normas sin principios. Entonces, al conectar estas dos grandes actividades que hemos tenido, yo puedo concluir que la cadena de custodia es el ejecútese de esos principios, porque al final están allí, están inmersos, rotando por todas estas cuatro etapas y formalmente diciendo lo que hay que hacer en cada una. Bueno, este sería mi enfoque de lo que se trata. No sé si he debido decir muchas cosas más, pero como escuché que eran 5 minutos, entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo hago, ¿no? Tranquila. No, excelente posición. Fíjense, yo decía inmediatamente, bueno, lo principal en este caso o el enfoque que se está dando es el de los principios. Si bien es una posición desde el punto de vista académico que le va a dar la base a todo el desarrollo de este. El mensaje, que lo quiero dejar para el final después de la intervención de Balmore, pero el mensaje está allí. Este manejo dentro de lo que es la actuación de la cadena de custodia no es otra cosa sino el tratamiento procesal, técnico, científico que se le debe dar a todas y cada una de las evidencias recolectadas en el sitio del suceso o a través de los diferentes métodos de obtención para que puedan ser presentadas en el juicio y que evidentemente, como bien lo decías, mi estimada profe, puedan respaldar mis pretensiones desde el punto de vista jurídico y se puede ayudar dentro de la investigación al norte que tiene toda investigación, ese norte místico, ese norte romántico que es la consecución de la verdad. Y que dentro de esa consecución de la verdad no sea otra cosa sino aportar las pruebas suficientes para que el juez pueda valorarlas y obtener un resultado acorde a la justicia. Ese es el deber ser. Vamos, no sé si Balmore está conectado allí en este momento eh, para que realice su presentación, su intervención. Muchísimas gracias, mi estimada profe. Gracias a usted, profesor. Dejamos de compartir. Balmore, gusto en saludarle. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Esperaba con ansias la actividad del día de hoy. De hecho, confieso que el diseño desde el punto de vista académico de esta evaluación fue cuando vi que dentro de la lista pues estaba el compañero Balmore que con toda su experiencia pues va a compartir hoy sus saberes en relación a lo que es esta actividad. Ya tiene la posibilidad de compartir pantalla. No sé si quiere compartir o yo comparto por usted. Sí, lamentablemente pues no quería preparar algo más, profesor, la verdad que estas 2 semanas han sido bastante fuertes para mí y me da pena con la compañera, con la doctora, que fue buena su disertación. Quería que durara más tiempo, para que el tiempo mío fuese más corto. Pero No, bueno, tranquilo. Dijo, pero le iba qué bueno. escribiendo mensajes por el privado para darle ideas. Eh, Sí, bueno, entonces, bueno, quiero empezar, de verdad que nosotros en la institución como tal, históricamente siempre le hemos dado un trato muy especial a lo que es el manejo de las evidencias, ¿no? Siempre se ha manejado. Recuerdo, o trataba de recordar, y hace un momento refrescaba la memoria con una comisaria de nosotros que trabajó en criminalística con respecto a eso. Anteriormente, o la primera cadena de custodia que nosotros tuvimos, le llamamos planilla de remisión de evidencia. Y recuerdo que cuando estábamos empezando, era un tanto tedioso, pues,
porque, en ejemplo, cuando se recuperaba una evidencia, un objeto, un televisor, no había problema, porque eso es un solo serial, marca, modelo, era sencillo. Pero en aquel tiempo eran cheques, era papel moneda, entonces imagínense billetes de la denominación de 5, de 10, de 20, de 50, cada uno de ellos había que llenar su serial. Entonces era un tanto tedioso. Hoy por hoy también se hace lo mismo, pero lo digital hace mucho más práctico, ¿no? Sabe que ahora de repente con las formas digitales podemos copiar directamente de la evidencia y llevarlo, pues. Se hace un poquito más fácil, pero siempre se ha manejado, lo que quiero significar con esto, con esa planilla de remisión de evidencia, que siempre se ha manejado una protección respecto a la evidencia, porque eso va a constituir la garantía en la valoración de la prueba. Posteriormente, estamos hablando de hace algún tiempo, ¿no? Tuve oportunidad de trabajar con el Código Orgánico, el Código de Enjuiciamiento Criminal, sí, y entonces después en el 99, cuando viene el cambio del Código Orgánico Procesal Penal, por supuesto que todos los procesos cambiaron, evidentemente para mejorar, para dar mejores garantías al proceso judicial o al proceso de enjuiciar a una persona, o bien para inculpar o para exculpar. Entonces se manejaron muchos aspectos allí y por supuesto nada ha cambiado en muchos sentidos, lo que tiene que ver con respecto a la evidencia, lo que tiene que ver con la protección, con la fijación, con la colección, con el embalaje, con el rotulado, con el etiquetado, la preservación y por supuesto el traslado de esa evidencia. Importante aquí que la evidencia no se moviliza hasta que se haga el correcto llenado de esta planilla. Me disculpo, por aquí traje una. La planilla del registro de cadena de custodia, ¿ok? Que allí se conservan todos los datos, el número de expediente o la causa, porque muchas veces puede ser una causa fiscal o puede ser un expediente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La oficina o el despacho que instruye y el despacho que va a custodiar la evidencia. Ahí aparece todo reflejado, la fecha, la hora. Importante que mencionaba la doctora, es la forma de obtención de la evidencia, ¿no? Existen básicamente 4 maneras, que es por técnica, que es la inspección técnica, cuando ya se llega al sitio de suceso, se hace precisamente la protección, y el experto se ocupa de hacer la fijación, la colección de las evidencias físicas que consiga o que localice en el sitio, ¿ok? Eso es una manera. La otra por el aseguramiento. Allí puede ser en una persona o en vehículos también, o sea, cualquiera de las dos maneras. Por consignación puede ser porque muchas personas van a denunciar y llevan la evidencia y bueno, la consignan. O nos ha ocurrido de repente en situaciones que por circunstancias, bien porque pasan muchas personas o la intemperie, las condiciones atmosféricas, hace que funcionarios que primero llegan al sitio, que puede ser una policía estatal, municipal o cualquier otra, colecten la evidencia y se la entrega al funcionario cuando llegue, ¿ok? Esa es por consignación. Y la derivación en el caso que mencionaba la doctora, en el caso de los cuerpos, los cadáveres. Hay un occiso en la morgue y cuando se va a practicar la autopsia, pueden colectar un proyectil y entonces una evidencia por derivación. Por supuesto, todo eso va garantizado por la cadena de custodia. Es importante señalar que quien colecta es responsable de esa evidencia. No puede ser otra persona la responsable. Quería mencionar por aquí, profesor, y me disculpe que lea acá, No, que hay excelente, diferentes tipos de excelente evidencia, que tengamos ¿ok? esa de primera mano. Que esa evidencia, quiero resaltar también, ¿no? Nosotros tenemos una serie de protocolos, ¿ok? Yo se lo hago llegar después, profesor, un compendio de protocolos que le da un mayor garantía a lo que viene a ser la investigación. Entonces, tenemos protocolos para todo tipo de actuación. A pesar de que existe el manual de cadena de custodia, también tenemos un protocolo. Allí se menciona los tipos de evidencia que nosotros vamos, o la naturaleza, según la naturaleza y su estado, que pueden ser evidencias tangibles e intangibles, según su tamaño, que son macroscópicas o microscópicas. La naturaleza, que son biológicas o no biológicas.
por su estado pueden ser sólidas, líquidas, gaseosas, el plasma, y según su traslado, algunas evidencias que podemos transportar, otras que no se pueden transportar. Y eso está establecido precisamente en los protocolos de obtención de las evidencias. Allí refleja de cómo el funcionario o el experto va a tratar ese tipo de evidencia. Hay un aspecto hoy por hoy que es importante, que no quiero desviarme por supuesto del tema de la cadena de custodia, que tiene que ver con la evidencia digital. Vivimos en un mundo muy cambiante y ahora todo es tecnología. De hecho, hace unos años parecía imposible que nosotros estuviéramos viendo una clase de manera virtual. Eso era casi que, bueno, la tarea para la casa la hacía y había que exponerla o exponer una clase o un trabajo y montar en YouTube y mandar el enlace. La evidencia digital tiene un trato muy especial. Ella genera un código que es único y ese es el código que va precisamente a la cadena de custodia. Y eso tiene que ver cuando vamos a colectar algún tipo de video o algún tipo de evidencia en los teléfonos, en los smartphones, en cualquier teléfono, ellos generan un código. Ese código es el que lleva la evidencia, un número que es único, pues, que se genera allí. Sobre todo tiene que ver mucho con los registros fílmicos, bien sean privados o públicos que se obtienen esos registros. Eso es un registro que se lleva allí. Un aspecto importante también que nosotros consideramos en la evidencia digital es la metadata. La metadata corresponde que la evidencia prácticamente habla por sí sola. Eso es muy demasiado precisa, que llegue y dice, mira, eso fue con tal equipo, tantos megapíxeles se utilizaron, la fecha, la hora, y muchas veces te da inclusive la ubicación donde fue tomada, inclusive una fotografía o un video. En el caso, por razones de trabajo, yo siempre la tengo que me den la fotografía y video, la ubicación de esa imagen que yo estoy tomando. Importante que nosotros allí reflejamos, por supuesto, expresamos todos los principios que tienen que ver la criminalística, lo que son principios de uso, de producción, de intercambio, de correspondencia, de reconstrucción de hechos. Importante porque lo mencionó la doctora, la mencionaba en varias oportunidades, la reconstrucción de hechos, ¿no? Cuando hacemos, de repente ocurrió un evento y vamos con todas las evidencias que nosotros tenemos, por supuesto, y los testigos, y vamos nuevamente a los sitios para hacer la reconstrucción. El principio de la probabilidad, y uno también que no es el menos, también es importantísimo, el de certeza, que tiene que ver con la criminalística. De esto, de la cadena de custodia, y eso lo preguntan en todos los juicios, y yo sé que usted por su experiencia lo sabe, siempre van a preguntar el modo de obtención de esa evidencia. ¿Por qué? Porque van a determinar la licitud o no de ese elemento o de esa prueba, y sobre todo se ve mucho en los juicios. Entonces, ¿qué garantía tenemos? De hecho, tenemos garantías o bases legales que nos permiten que la cadena de custodia no sea debatida o sea desestimada en cualquier juicio. Tenemos principalmente la Constitución, ¿ok? En su artículo 285, por acá lo tengo, que son algunas atribuciones del Ministerio Público, el 111, su numeral 12, el 183, perdón, del Código Orgánico Procesal Penal, el 183, 187 y el 188, ¿ok? Y precisamente también el 188 refiere, porque nosotros tenemos un área de resguardo de evidencia, y allí donde se resguarda. Entonces, cuando pide la evidencia, y aquí precisamente cuando alguien me pide esa evidencia y sea trasladada, aquí la describe, se explica el motivo o si es por traslado, si es por peritaje, si es por resguardo. Es un aspecto importante de la cadena de custodia, ¿ok? Y cada evidencia, este teléfono viaja con esta cadena de custodia. Y quien la recibe me tendrá que colocar la firma y las huellas para que dé garantía de que la cadena de custodia no ha sido vulnerada, por supuesto, no ha sido alterada ni modificada. Importante que la doctora también mencionaba, que lo dejó entrever allí en las cosas que explicaba allí con un paciente, toda evidencia es susceptible de manipulación y de contaminación. Ya cuando la evidencia se contamina, pierde valor probatorio. Y como mencioné en una oportunidad,
en, en criminalística hay eventos que son únicos e irrepetibles. Y si los perdemos, no hay manera de recuperarlos. Inclusive cuando vamos a la reconstrucción, ya tuvimos ese evento y difícilmente lo podemos reconstruir porque fue en un momento único. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad cuando se realiza o cuando se colecta esa evidencia. Hay que ser muy, muy cuidadoso con esa parte. Respecto a los funcionarios, iba a preguntar algo, profesor, disculpe. Sí, no, te iba a decir, me gustaría conocer de tu experiencia la fase sobre todo de disposición final, ya el proceso de cierre, ya después de que dentro de la cadena de custodia, pues pasó la fase de exhibición, la fase de resguardo dentro del mismo juicio, se exhibió dentro del juicio, después tenemos un proceso de cierre. ¿Cómo es en la realidad ese proceso de cierre? Porque recordemos que estas evidencias, pues, pueden ser incluso consumidas durante el proceso, pueden ser utilizadas una sola vez durante el proceso, otras necesitan por las características propias de esa evidencia, necesita que sea destruida. Entonces, ¿cómo es ese proceso de cierre a nivel práctico? ¿Cómo lo manejan ustedes? Nosotros regularmente aquí en el área de resguardo, que eso depende de criminalística, ellos tienen su área de resguardo de evidencia, se manejan conforme de acuerdo a su naturaleza. ¿Ok? Hay unas que son muy exiguas y por supuesto lo que usted dice, se diluyen en el proceso y no queda nada. ¿Ok? Porque de repente es muy poca la muestra, entonces se diluye y ya no queda nada, simplemente queda la experticia, ¿ok? Y por supuesto queda la garantía de la cadena. Y la experticia, sobre todo la experticia. Pero cuando va a resguardo, esa evidencia queda allí hasta que se disponga la destrucción de la misma. ¿Ok? Y pueden pasar años hasta que tenga prácticamente carácter de cosa juzgada esa causa. Porque si no, mientras tanto, la evidencia va a permanecer allí. No hay manera, o no hay manera. ¿Qué ocurre? Porque no es menos cierto, puede ocurrir que una evidencia se extravíe o se traspapele o algo así por el estilo. Ahí se toman los correctivos, evidentemente que da eso origen a investigaciones penales y hasta administrativas. ¿Por qué? Porque se toman acciones en contra del responsable del resguardo o el cuidado de esas evidencias, porque no se puede perder ninguna evidencia. Sí, ojo, sí puede ocurrir que de repente por un movimiento de una evidencia la pasaron de un lado a otro porque las tienen clasificadas, entonces se puede mover de un sitio a otro, pero tiene que ubicarse esa evidencia, no se puede perder esa evidencia, no se puede perder esa evidencia, siempre va a estar allí para cuando sea solicitada por el ente, bien sea por el Ministerio Público o por el tribunal que conoce de la causa. Perfecto. Profesor, respecto al proceso, vuelvo a repetir y quiero recalcar, ¿no? La profesora decía que tenemos que ser muy abiertos en el conocimiento. Ayer estuve con la profesora Mancebo en Barquisimeto. Estuvimos compartiendo una actividad allí, ¿no? Importante. Y yo le comentaba a ella que hay cosas que nosotros manejamos muy a lo interno. Evidentemente, esto es público y en el proceso de debate se conoce la evidencia. Sí hay cosas que nosotros damos a conocer, pero hay otras cosas que son reservadas de las investigaciones, que son muy reservadas con respecto, por supuesto, vuelvo a repetir, hay cosas que son públicas. Nosotros hacemos una experticia y evidentemente eso va El proceso, al juicio. al proceso, exactamente, para que forme parte del valor probatorio, ya cuando se están en el juicio. Pero hay cosas que nosotros nos reservamos, una parte del conocimiento que no nos reservamos. Y entonces de repente a veces las personas quieren saber muchas cosas de las experticias que nosotros practicamos. Vuelvo a repetir, sí, nosotros evidentemente cuando el experto va a deponer en un juicio, va al juicio oral y público, él expresa de cómo hizo la experticia y todo lo demás. Y las técnicas inclusive que utilizó. ¿Okay? Él expresa todo. No hay secreto respecto a eso. Pero aún así hay cosas que nosotros manejamos con sumo cuidado, ¿ok? Porque de repente usted académicamente le da un uso adecuado, la doctora le da un uso adecuado. Yo aprendí muchas cosas de la doctora en el transcurso de todas sus intervenciones. Yo iba tomando nota de cosas de ella, que como médico, evidentemente que ella conoce muy bien su materia, especialista, y también lo concatena con el derecho, espectacular. Pero hay cosas que nosotros hacemos, ¿ok? Que no es que nos la reservamos, vuelvo a repetir, porque de igual manera, cuando constituye parte
del expediente en el proceso o en el debate oral se va a manifestar. Creo que se perdió. Ajá. Sí, se paró Creo que la... tiene problemas él con la conexión. Una lástima, ¿no? Como les decía hace un rato, mi profe, doctora, Que, yo estaba ávido de escucharlo porque pues lo maneja en primera mano, ¿no? Y entonces, fíjense, tener conocimiento de incluso estas planillas y de cómo se lleva en realidad esta cadena de custodia, también es un privilegio, ¿no? Tenernos Claro, hoy en día claro. los tres. No sé, me imagino que perdió la conexión. Sí, es En todo caso, posible. para efectos de cuando fue lo se... que nosotros. Pero Ah, vuelvo a repetir, Ajá, se cayó. se cayó. Sí, es preferible que se retome la Sí, conexión para que que... vuelva a introducir a efectos de cerrar. Pero, ajá, allí llegó otra vez. Vamos a esperarlo. Ok. Bien, encendemos el micrófono, Balmore. Continuamos. Ahora sí. se me había caído el audio, se perdió completamente la señal. Ajá. Sí, bueno, profesor, hicimos un recuento, o quise hacer un recuento, básicamente lo que era lo que nosotros manejábamos anteriormente, lo que era la planilla de remisión de evidencia, hasta en el 2000, cuando hubo el cambio del Código Orgánico Procesal Penal. En el 2001 ya se estaba hablando de lo de la cadena de custodia, en el 2008 ya se empezaron las mesas de trabajo, en el 2012 o 2013, si la memoria no me falla, 2012 sale la Gaceta Oficial, con respecto al Manual Único de Cadena de Custodia. Posteriormente, en el 2013 hasta 2016, que ya se inician todos los trabajos hasta crear hoy por hoy lo que es la planilla del registro de cadena de custodia, que ya se, este, se instaura ya como ley y como garantía. Básicamente lo que viene a ser la cadena de custodia es una garantía del proceso, de las evidencias que van a conformar el valor probatorio posteriormente en un juicio, lo que se va a debatir realmente. El abogado defensor siempre, por supuesto, va a buscar hacer su trabajo, pues porque realmente es su trabajo de debatir, ¿ok? Y desvirtuar la actuación del funcionario. Básicamente siempre va a atacar. ¿Y qué va a atacar? La cadena de custodia. Y lo digo por experiencia porque siempre en los juicios que he asistido siempre buscan desvirtuar la actuación del funcionario. Este, Evidentemente siempre se podrán cometer fallas que son corregidas y que no van a afectar la investigación o la evidencia como tal, porque nosotros dividimos lo que son los investigadores y lo que son los expertos. Los expertos son los que se ocupan básicamente de la colección de las evidencias físicas, ¿ok? Y en el caso de que si es un arma de fuego, que si es un vehículo, que si el levantamiento del cadáver, y tenemos los expertos para cada uno de ellos. Tenemos los médicos forenses, tenemos los expertos en criminalística para hacer las experticias digitales, que es una tendencia hoy por hoy, inclusive si sale un video en cualquiera de las redes sociales, nuestros expertos están en capacidad de hacerle la valoración, de hacerle la experticia a esa evidencia digital. O sea, tenemos todos los elementos para cubrir todos esos extremos. Y por supuesto cumplimos todas las formalidades que atañen a la cadena de custodia, profesor. Bien. Gracias, profesor. No, gracias a usted, Balmore. Fíjense que yo iba incluso en algunos momentos tomando nota. Yo dije, mire, este detallito lo voy a tener por aquí porque vamos a ampliarlo, lo voy a ir buscando. Y efectivamente, las nuevas tecnologías han revolucionado las diferentes áreas de la sociedad y el derecho y los aspectos de la criminalística no escapan a esto. Hace poco un participante de pregrado, ya de otra fuerza, pero ya en este caso policial, el SEBIN, él decía que ellos tenían algunas cosas que ellos ya denominan como patrullaje cibernético, y no es otra cosa sino, él me dijo, doctor, imagínese el patrullaje físico que hacemos, como peinamos determinada zona, determinada calle, pues lo vamos haciendo a través de redes sociales, a través de diferentes elementos informáticos, a través de diferentes computadoras. Entonces, conceptos de las nuevas tecnologías aplicados a situaciones ya típicas, ya comunes y que forman parte de los protocolos internos
de seguridad, protección e investigación de cada una de las fuerzas, ¿no? Yo no sé si la doctora Marisol quiere intervenir. Yo totalmente Sí, satisfecho. El encuentro, yo decía, en media hora terminamos, pero gracias a Dios ha sido lo suficientemente sustancioso. Y la importancia de revisar, sobre todo, este proceso o este manejo de la cadena de custodia de las pruebas desde el momento de la recolección hasta la presentación en juicio para que, como bien lo dijo nuestro amigo Valmore, se pueda tener la posibilidad de que esas pruebas no puedan ser rebatidas en juicio. Doctora Marisol. sí, bueno, sobre lo que ha dicho Balmore, que me parece tiene su experiencia, gracias a Dios que tenemos en verdad alguien que está directamente pues en el sitio de acción, ¿verdad? Y él ha dicho varios aspectos prácticos muy importantes. Y yo quería destacar, porque uno cuando lee la palabra fijación, cuando yo estuve haciendo el flujograma, uno piensa de pronto, porque en el ámbito médico la palabra fijación, cuando hablamos, vamos a hacer una fijación, entonces hablamos, por ejemplo, de una fijación de una citología vaginal, de la fijación en formol de una biopsia que se practicó. Entonces, por eso es que el castellano es tan interesante y una sección no tiene una sola sección, sino puede tener muchas. Y en este caso, cuando yo entro a leer lo que es la fijación, ¿verdad? Que recordemos lo de la protección, la fijación, la colección, el embarazo, etcétera. Entonces, cuando paso a la parte de fijación, cuando me encuentro que la fijación no es más que vaciar en físico, en escritura, lo que mis sentidos me están diciendo en una escena del crimen. Entonces yo tengo que fijar por escrito, o sea que esa planilla que nos muestra Balmore es de una gran trascendencia porque es la, digamos, como la representante oficial de todo lo que el investigador va a reflejar, porque debe escribir, por cierto que debe escribir bien, ¿verdad? Porque allí va a poner todo lo que sus sentidos le han dicho en ese momento. Entonces allí pues ya habrán fotografías, la planimetría, etcétera, todo ese trabajo de campo, pero que a mí particularmente me pareció interesante la palabra fijación, que no es más que dejar reflejado por escrito todo lo que yo estoy viendo, todo lo que estoy observando, obteniendo, etcétera. O sea que esa planilla, Balmore, me imagino que cuando llega a sus manos, usted se fija de quién Sí, la firmó, ¿no? sí, sí. ¿Quién la firmó? Y lo otro que quería hacerle una pregunta, Balmore, cuando usted habla de que el que obtuvo la prueba es el responsable, ¿cuál es el alcance de esa responsabilidad? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Hasta dónde va a ser responsable? Porque como viene una etapa de resguardo, incluso aún en la etapa final, va a haber ese resguardo del cual usted habló, porque a lo mejor va a ser necesario, como ocurrió con el ADN, que 30 años después descubren al asesino. Entonces, cuando usted dice responsable, esa es una responsabilidad compartida en todo caso, ¿no? Sí, sí, porque por ejemplo, en el caso cuando usted, por ejemplo, practica, que usted hablaba de creo que una violación, no recuerdo exactamente, Sí, que eh, un abuso a menor de edad. sí, un abuso, ¿no? De repente, regularmente las personas acuden primero al médico porque hubo un desgarre, algo así por el estilo, y regularmente el médico, el ginecostetra, toma algún tipo de evidencia, un frotis, algo así por el estilo, y eso es importante para nosotros, ¿ve? Entonces, allí hay alguna cuota de responsabilidad porque usted es la que va a aseverar después, mañana o pasado mañana, porque nos van a preguntar cómo obtuvo ese tipo de evidencia, o en el caso de que practicó de repente una autopsia y colectaron un proyectil que se encontraba alojado en alguna parte del cuerpo de la persona. ¿Ok? Entonces, mira, si se practicó un rayos X, porque aquí hay un orificio de entrada, pero no está el de salida, pero mira, aquí está el rayos X y se ve el proyectil en tal zona. Revisamos y allí estaba. Y entonces, regularmente nosotros tenemos por práctica acudir y presenciar las autopsias, ¿ok? Para tener de primera mano la referencia del médico que nos va a ir detallando, nos va a ir describiendo qué fue lo que pasó. ¿Ok? Pero entonces ellos nos van a dar la garantía de que efectivamente ese proyectil se encontraba alojado en una parte del cuerpo, bien sea en el tórax, en el cráneo, en cualquier sitio, ¿ok? Pero van a dar la garantía de eso. Inclusive, doctora, ¿no? Estaba buscando porque eso es un tema de semántica también, lo que usted mencionaba, ¿no?
Y precisamente en el protocolo nos refiere en el glosario de términos. Profesora, doctora, le pregunta, ¿sí logra ver la Sí, imagen? protocolo al manual único de cadena de Pero custodia. la Ajá, imagen como tal es la fijación, lo que nosotros hacemos, ajá, ¿ok? sí. Que son los testigos. Colocamos una serie de testigos allá, ¿ok? Puede ser una señalética, puede ser por letra, por número, y por supuesto el testigo flecha también. Hay unos que son métricos que nos permiten determinar algunas dimensiones de la evidencia, ¿ok? Para tener alguna referencia allí. Y por supuesto la fijación fotográfica de esa evidencia para posteriormente hacer todo lo que corresponde, lo que es el embalaje y todo lo demás, todo lo que conlleva. De verdad que si en algún momento tiene oportunidad, nosotros inclusive tenemos videos, yo voy a tratar de buscarlos y se los paso al profesor o ubico el número suyo y se los voy pasando de algunas actividades que nosotros desarrollamos para que vea cómo los funcionarios trabajan, ¿no? Porque hay una mala concepción. Yo sé que no es el caso de ustedes porque ustedes son profesionales, ¿no? Pero el de algunos que sí pareciera que el trabajo que hace el cuerpo de investigaciones no se maneja de esa manera, pues hasta un chiste malo que hay por allí es la referencia que muchas veces tienes, ¿no? Y nosotros, lo de nosotros realmente es ciencia, es científico, es criminalístico, pues nada es Técnico, improvisado. altamente técnico y con protocolos preestablecidos. Es muy importante Exacto. resaltar la fortaleza de las instituciones. Más allá de que las instituciones están conformadas por personas y las personas pues tenemos errores, fallas, somos falibles, no somos perfectos, siempre la señal o el norte que debemos tener en las aulas es el rescate y el respeto de la institucionalidad. Siempre respetar y creer en las instituciones más allá de cualquier detalle que pueda existir, cualquier discrepancia, tenemos que confiar en las instituciones porque si no caemos en un libertinaje, en una falta de Estado de Derecho. Y Sí, yo confieso que el hecho de tener tantos funcionarios, bien sean pregrado y posgrado, me ha permitido ver puertas adentro, aguas abajo dentro de muchas instituciones, CICPC, SEBIN, Ministerio Público, diferentes ver situaciones que realmente no se palpan en la calle y la gente afuera no tiene la magnitud del profesionalismo, la mística y la entrega con que la gran mayoría de funcionarios de estas instituciones pues trabajan, teniendo situaciones por mejorar, que tenemos que criticar y observar, pero partiendo siempre desde la posibilidad del respeto a la institucionalidad, a la institución como tal. Bien, compañeros, gracias, profesor. dos cositas desde el punto de vista académico. Todo esto que venía diciendo el compañero Balmore tiene su base en esa famosa teoría que les decía en la primera clase, la teoría del fruto del árbol envenenado. No podemos nosotros, o se hace ese símil desde el punto de vista del derecho, que si no se tiene la certeza de que la obtención de esa prueba que es presentada dentro del proceso, dentro del juicio oral y público, no sufrió de ninguna situación irregular, pues vamos a la inversa. La inversa es, si yo tengo un fruto de un árbol que está envenenado, ese fruto pues viene envenenado por más bonito que se vea y por más perfecto que sea. La otra cosa, pues ya la aclaró el compañero Balmore, que en cuanto a lo que es señalización, no es solamente redactar en texto, podemos tener señalización a través, señalización, no, perdón, fijación a Fijación. través de fotografía, ¿ok? Se puede hacer una fijación fotográfica de la escena como tal. Entonces, aparte de la redacción, el texto que vamos a colocar, doctora Marisol, pues también existen otras formas de obtener esa fijación. Finalmente, pues Fijación. queda el compromiso de Balmore en cuanto dijo que me hace llegar los protocolos, por allí lo voy a tener anotado, y voy a esperar con muchísimo A gusto. mí también me ofreció. Aproveche que somos pocos los que estamos conectados. Y ahora es que somos dos Balmores que usted está ofreciendo, haciendo mucho ofrecimiento, así que esperamos que no. A mí me va a Bien. ayudar Y muchísimo, de verdad. y el grupo, por el grupo, pues puedes compartir los videos. Allí solamente estamos nosotros y están las autoridades. Y pues, si tienes a ver dentro de esos videos que decía el compañero Balmore, cómo eran los trabajos y cómo se hacían las cosas, siempre es bueno tener información de este tipo. En lo personal y en lo profesional, muy complacido con las participaciones el día de hoy. Estos son clases de doctorado, clases
que desde la horizontalidad que nos da la educación de adultos podamos participar y podamos intercambiar saberes, desaprender en algunas cosas y aprender en otras, y sobre todo teniendo profesionales como ustedes dos, Valmore con toda la experiencia del mundo y la doctora con esas experiencias y esa investigación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto a través de el número personal, me pueden escribir a través del grupo, a través de los diferentes canales Gracias. de la plataforma, y pues los felicito por formar parte de esa Venezuela que queremos, la Venezuela que continúa estudiando, que continúa creciendo, que tiene esos anhelos y esos sueños. Y lo dije hace un rato en otra clase, y siempre se los digo a todos los participantes, solamente ustedes saben los sacrificios que están haciendo para estar con este objetivo. Increíble. Muchos tenemos unos sacrificios más grandes, otros más pequeños, pero son sacrificios. Sacrificios económicos, sacrificios familiares, sociales, laborales. Imagínense, estamos hoy un sábado aquí a las 2 de la tarde conectados hablando de situaciones académicas. Y mientras más grande es el sacrificio, pues más bueno sabe cuando tenemos el objetivo. Entonces, siempre tengan en norte ese objetivo. Imagínense ustedes con el bonete, con la toga, vayan pensando dónde van a poner la foto, en qué parte de su casa van a poner el portarretrato. Esa foto bien grande, con toda esa situación, y que ese sea ese norte, ese objetivo, incluso lo que van a colocar en redes sociales, si lo van a colocar, porque hay que presumir los logros, y vaya que no todos los días se culmina un doctorado. Así que los insto, los felicito a que siguen y los insto a que continuemos con el programa de doctorado, y cuando venga ese grado, pues podernos ver y regalarnos una fotografía y un gran abrazo. Claro que sí, profesor, así será. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su deferencia con nosotros, muy amable, de verdad que agradezco toda su disposición, muy amable. Bien, es una persona muy empática y eso es importante. Un abrazo a través de estos medios informáticos, de estos medios telemáticos, y que hoy nos permiten estar aquí. Y bueno, queda pendiente la fotografía y el abrazo el día del grado. Y los protocolos que nos dijo Valmore, ¿no? Hasta luego. Sí, Feliz fin de semana. Así es.